De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Jorge Barón, presentador de radio y televisión, recordó en la FM su gran amistad con J. Mario Valencia. Está con nosotros hasta ahora el señor Don Jorge Barón, uno de los estandartes de la televisión colombiana. Don Jorge, gracias por acompañarnos hasta ahora en la FM. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un placer, de verdad. Don Jorge. Recordando a J. Mario Valencia, muy tristes todos los colombianos por su partida. Don Jorge, el placer es nuestro y poder escucharlo y tenerlo unos minutos aquí en la FM. ¿Qué es lo que más recuerda de J. Mario? ¿Cómo llegó J. Mario a su programadora? ¿Cómo fue esto de Buenos Días Colombia? Bueno, nosotros teníamos nuestros estudios y oficinas ahí en el Parque Nacional y éramos vecinos de Promec, en ese entonces una naciente programadora de la televisión colombiana. J. Mario trabajaba con Promec, hacía un programa con ellos que se llamaba Valores Humanos y él lo editaba en nuestros estudios. En alguna mañana le propuse a J. Mario que hiciéramos un programa los fines de semana, los sábados a las 8 de la mañana, y él aceptó la idea de reunirse con Carlos Antonio Vélez y con Amparito Peláez para realizar este programa. Él lo presentaba y lo dirigía. Era un magazine de variedades. Don Jorge, ¿y J. Mario lo presentaba y lo dirigía? Sí, señor. Estaba comenzando J. Mario su carrera en la televisión. Sí, don Jorge, William Calderón le saluda. William, ¿qué edad tenía en ese momento J. Mario? Me dice, o nos dice usted mejor, que estaba apenas en el comienzo de su carrera. ¿Qué edad recuerda usted tenía para cuando llegó a su programadora? Pues no recuerdo cuántos años tenía, pero estaba muy jovencito, sí señor. ¿Y qué talentos veía usted desde ya que descubría en ese J. Mario incipiente en la televisión? Bueno, un hombre muy talentoso, ¿no? De verdad que eso caracterizó la vida de J. Mario Valencia. También fue cantante, lo presentamos en el Show de las Estrellas interpretando temas de Julio Jaramillo y canciones populares muy exitosas en Colombia. Sacó un disco justamente J. Mario como profesional. Él se le medía a todo y todo lo hacía bien. Don Jorge, usted que es otra insignia de la televisión colombiana, otro estandarte de este negocio, muy complejo negocio de los medios de comunicación en nuestro país, ¿por qué J. Mario logró éxito así como el que usted ha logrado durante toda su carrera? ¿Dónde estaba la salsa secreta de J. Mario? Era un hombre auténtico, ¿no? Todas las cosas que hacía eran de él, propias de él. Su estilo era muy particular y yo creo que eso fue lo que más impactó en su carrera. Era único. ¿En qué se diferencia la televisión que usted y J. Mario construyeron en Colombia y la que tenemos hoy por hoy? Usted que es un sabio de esto, ¿qué diferencia le ve? Pues hombre, indudablemente la parte técnica de la televisión ha crecido muchísimo. La tecnología definitivamente ha logrado que nuestras producciones estén a la vanguardia en el mundo. Nosotros hacíamos una televisión, podría calificar como artesanal. No teníamos muchos recursos para realizar nuestra programación, pero de todas maneras, pues ahí fuimos construyendo ladrillo a ladrillo la que es hoy una de las mejores televisiones del mundo. Don Jorge, si uno tuviera que resumir en un título o en una descripción lo que logró hacer J. Mario en tantos años de televisión en Colombia, lo que significó para el país, el legado que nos dejó, ¿cómo lo pudiéramos hacer, Jorge? J. Mario, el hombre de la alegría. Era una persona muy alegre y sus producciones se caracterizaron por eso, porque era de verdad un gran animador, no solo presentador, sino también un gran animador. 6 de la mañana, 13 minutos. Don Jorge, ¿y usted cómo está? ¿Cómo está de salud? Bien, afortunadamente, con los achaques de la edad, ¿no? Pero es que me dijeron esta mañana que usted tenía que salir muy temprano porque tiene que grabar. Está trabajando con todo y todo. Sí, señor, como siempre, como desde hace 56 años que llevamos trabajando en el medio. ¿Qué grabación tiene hoy, don Jorge? Vamos a recrear en la telenovela El Pan es Germán, sí, unas escenas con el Show de las Estrellas. Una de las protagonistas se va a presentar en el Show de las Estrellas, entonces voy justamente a los estudios para grabar esas escenas. Pues, don Jorge,
no queríamos pasar este día sin poder saludarlo. También decirle que lo queremos mucho, que lo admiramos mucho, que lo tenemos en nuestro corazón y que admiramos profundamente todo el trabajo y el legado que le ha dejado a la televisión colombiana. Luis Carlos, muchísimas gracias por esta llamada y a J. Mario lo recordaremos siempre. Luis Carlos, yo no puedo dejar ir a Jorge sin decirle nuevamente que lo quiero, lo admiro y que siempre está en mi corazón. Ay, muchísimas gracias, muy querida. ¿Me está hablando mi amiga? Lo está hablando su amiga doctora Cristina Plazas. Usted sabe. Por Dios, Cristina, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, ¿eh? Bien, yo estaba acá diciendo, no se puede ir sin que yo le diga lo que lo quiero, nuevamente. Pues estás muy bien correspondida, Cristina. Ay, a propósito, felicitaciones por el nuevo estudio, ¿ah? Muchísimas gracias, don Jorge. Tiene que venir a visitarlo y hablar en extensión de todos los temas que nos encantan aquí en la FM. Muchas gracias, Luis Carlos. Un abrazo enorme y se le quiere enormemente. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Milena López, presentadora y modelo, quien trabajó con J. Mario Valencia durante 6 años, entregó detalles en la cabina de la FM sobre su amistad con el presentador. Está con nosotros alguien que trabajó por lo menos 6 años con J. Mario. Milena López estuvo en Muy Buenos Días, presentadora, compañera de set y una persona que compartió gran parte de estos últimos años de J. Mario en la televisión colombiana. Milena, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo. Muy honrada de estar aquí en sus micrófonos, sobre todo en una ocasión tan triste para nosotros, pero pues también una oportunidad linda de recordar a J. de la mejor forma, con alegría, con felicidad y sobre todo con agradecimiento por todo lo que nos dejó. Milena, cuando uno comparte tantas horas metido en una cabina o en un estudio, en el caso de ustedes, ¿cuántas horas compartían? ¿Como 6, 7 horas de principio a fin? Sí, aproximadamente. Bueno, yo durante 4 años empecé a trabajar a las 5 de la mañana. Sí. Y salíamos a las 11. Entonces sí eran horas bastante largas. Sí. Y se convierte uno como en parte de la familia. Es como un grupo ya muy familiar. Pasábamos Navidades juntos, hacíamos regalos de Navidad. Todas las vacaciones eran importantes, incluso cuando no estábamos en el estudio nos encontrábamos por fuera, en la casa de Jota, en la finca, o últimamente alcancé a ir varias veces a Cartagena a visitarlo y pues sí, se convirtió como en un amigo muy, muy entrañable y este equipo de trabajo era también muy, muy familiar. ¿Cómo era una mañana de las mañanas en Muy Buenos Días con ustedes y con Jota? Bueno, nosotros entrábamos, voy a recordar un poco de lo que era entrar a las 5 de la mañana y salíamos al aire a las 5:30. Él siempre recibía el programa, saludaba, con un café en la mano, siempre tenía su café en la mano, parado, de pie, en una mesa alta. Y lo primero que hacía era darle paso a Gonzalito Gallo, que era pues nuestro consejero espiritual de la mañana. Luego entrábamos nosotras y la vueltica típica de vuelta y todos aplaudían y esa era como la... Ese era como uno de los sellos importantes del programa, eran ¿no? unos sellos, era un sello importante que incluso yo me acuerdo que decían vuelta, vuelta y él decía, bueno, ya voy a dar la vuelta y le decía, no, usted no. Y eso era la invitación para que las niñas del programa dieran la vuelta. Sí, exactamente. Era parte de la presentación del programa. Sí. ¿Era muy templado, Ingenio? Ay, yo siento que no, para nada. Al contrario, era muy resistente a cuando uno cometía tantos errores y tenía mucha paciencia. Obviamente, como cualquier persona, en algún momento se le vuela la piedra, en algún momento, es que es un trabajo en el que tienes tantas personas a cargo, es un trabajo en el que tienes tantas responsabilidades, pues lo natural, yo creo que en cualquier trabajo del mundo. Pero en especial conmigo, él fue muy paciente porque varias veces la embarré, pero bueno, fue muy paciente y sobre todo muy dedicado a enseñarme. Todos los días aprendía cosas con él. Milena, ¿cómo era J. Mario como amigo? Porque vemos una cantidad de mensajes diciéndole que era el mejor consejero, que gracias a sus palabras en el momento preciso se mejoró la vida de muchas personas. ¿Cómo era él? Era una persona muy generosa. Yo creo que sin duda para mí el sinónimo de J. Mario era generosidad. Estaba siempre dispuesto a entregar y sobre todo a entregar en conocimientos, a entregar toda la experiencia que tenía. También era un excelente anfitrión. Cada vez que íbamos a su casa cocinaba delicioso. Hacía una sopa de tomate mexicana espectacular.
los frijoles de Jota, que eran acompañados de todo lo que ustedes quieran, carne, platanitos, chicharrones. Él no encontraba más ingredientes para meterle a esos frijoles con tal de sentirlo a uno, hacerlo sentir a uno bien atendido. Y también nos enseñaba mucho sobre sus recetas de los frijoles, que había que botar el agua de la noche anterior donde uno los dejó remojando, que eso era súper importante. Excelente conversador. Cuando hablaba de los ángeles, yo me acuerdo que me decía, tú tienes que aprender a oír a tus ángeles. Tal vez no es un presentimiento lo que tienes, tal vez lo que te está llegando a la cabeza es un mensaje de tus ángeles, tienes que aprender a oírlos. Entonces por eso digo, generoso como ningún otro, como amigo, generosidad inacabable y pues nada, muy alegre, un humor fantástico. Milena, los televidentes que lo siguieron durante tantos años y lo veían como un ser cercano, como una persona que se metía todos los días a la sala de su casa, creían conocerlo. Él en muchas entrevistas dijo, la gente cree que me conoce. Si usted tuviera que describirlo, definirlo como ser humano y el legado que le dejó ese comunicador al país, ¿cómo lo podría definir? Nuevamente muy generoso, incansablemente generoso y mamagallista, divertido, con un sentido del humor de doble sentido, que era maravilloso y que yo creo que con eso se lograron muchísimas cosas en Muy Buenos Días porque el programa daba para ser muy fresco, él permitía que uno interactuara y hiciera sus aportes y se reía del mismo. Era muy importante permitirse eso, reírse del mismo, que precisamente me hace recordar mucho un libro que él tenía que se llamaba Insúltame si puedes. Sí, claro. Sí, era contestarle a la gente que es agresiva contigo con más de eso, con más de lo mismo. Entonces me estás diciendo que yo soy, una mala palabra, no sé, soy un estúpido, por decirlo así. Entonces él decía, pues dile que sí, que tú eres el más estúpido de todos, que cometes muchos errores todos los días y que te sientes orgulloso porque estás aprendiendo de eso. Entonces es más de lo mismo y de eso se trataba el libro que se llamaba Insúltame si puedes. Laura. Milena, la saluda Laura Newton desde Washington, un muy sentido pésame en estos momentos y pues quisiera preguntarle que cuál es la principal enseñanza o lección que le queda de J. Mario. Digamos que profesionalmente con Jota se aprenden muchas cosas y se aprende todos los días, pero lo que más me queda en términos profesionales de lo que viví con él eran las entrevistas. Él me decía, es muy importante que investigues sobre el personaje que vas a entrevistar, pero más importante que eso es que lo oigas, que lo escuches, porque en esa medida en que tú oyes a la persona que estás entrevistando, sabes qué es lo siguiente que hay que preguntar. Todas las entrevistas tienen que tener un hilo conductor y ese hilo conductor se lo da a uno el entrevistado. El entrevistado implícitamente y sin saberlo está pidiendo que le pregunten lo siguiente. Entonces es muy importante que aprendas a oír a tus entrevistados y a tus invitados. ¿Cómo llegó J. Mario, Milena? Yo trabajé en un programa antes en RCN durante 4 años en Estilo RCN. Estilo RCN, claro. Y Jota me llamó, yo no sé, yo le caí bien en algún momento de la vida y Jota me llamaba a hacer reemplazos. O sea, cuando Laura no iba o cuando no iba la otra presentadora, me llamaba a hacer reemplazos. Entonces yo siempre estuve como dispuesta a eso. Pues yo quería crecer profesionalmente dentro del canal y yo iba y hacía los reemplazos. No pedía ni un peso más, no pedía ninguna retribución, solamente que me permitieran hacerlo y siempre me llamaban y me llamaban. Cuando renunció una de las presentadoras, iban a hacer un casting para encontrar a otra. Y él dijo, no, momento, no vamos a hacer ningún casting. Milena ya se ganó el derecho de estar en este programa, Milena tiene ese puesto, se lo ganó y vamos a trabajar con ella. Y, muy generoso. Sí, sin duda alguna. Yo le debo gran parte de lo que soy hoy como ser humano, como profesional. Y pues todavía las cosas que me salen, el trabajo, que me llamen a hacer una campaña, que me llamen a presentar un evento, pues tiene mucho que ver con todos los años que trabajé con Jota, fueron 6 años. ¿Y iban a volver a trabajar juntos? En teoría sí, yo estuve hace 3 semanas con él, estuve en su casa, me senté a conversar con él, nos tomamos un café, es más, tengo unos mensajes de voz ahí que los estaba oyendo anoche, muy lindos, donde quedábamos, donde acordábamos vernos. Me decía, bizcocha, aquí la estoy esperando. Entonces fui, nos tomamos un café, conversamos un rato y antes de irme me dijo, ¿te vas a ir ya? ¿Pero por qué? Y yo, Jota, yo tengo esposo, me tengo que ir para la casa y tengo 1000 cosas que hacer. Y hoy en día digo, me hubiera quedado otro ratico. ¿Eso dónde fue? ¿En Cartagena? No, en la casa de él aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. ¿Le dio muy duro J. Mario haber salido de RCN? Yo creo que sí.
él nunca me lo dijo, ni nunca me lo aceptó, pero pues conociéndolo como lo conozco, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque era una persona muy allegada a su público, porque alejarse de su público le iba a dar muy duro. ¿Él tomó eso como una derrota? Lo tomó como un aprendizaje. ¿Y qué aprendió? Yo, como te digo, no hablé mucho del tema con él, entonces decirte lo que aprendió sería como divagar un poco sobre algo que nunca hablé con él. Pero conociéndolo como lo conocía. No sé, o sea, yo creo que aprendió muchas cosas. Aprendió a decir adiós, que para todos es tan difícil decir adiós, para mí fue difícil decir adiós. Aprendió a desprenderse un poco tal vez, aprendió a no creer en tantas personas que algún día fueron lindos con él y al final salió decepcionándose de tanta gente. Yo creo que él salió muy decepcionado de muchas personas a su alrededor. No lo puedo asegurar porque era, digamos, muy reservado en sus apreciaciones negativas contra otras personas, pero yo lo siento y yo también viví un poco de eso, entonces como que al final siento que él estaba un poco decepcionado. ¿Y el regreso, cómo lo había tomado? Feliz. ¿Sí? Sí, yo creo que él estaba contento, estaba ansioso, estaba preparando cosas, tenía la cabeza a 1000 por hora, 24/7, pensando seguramente, escribiendo, proyectándose. Pues precisamente me llamó por eso y me dijo, yo quiero que formes parte otra vez de mi equipo de trabajo y quiero preguntarte si tú estás dispuesta a hacerlo. ¿Quieres volver a trabajar conmigo? Me dijo, esto no es una cosa que te esté proponiendo para allá, pero en el camino quiero mirar en qué proyecto podríamos trabajar juntos, esto va a pasar esto, solamente necesito que me digas si sí quieres trabajar nuevamente conmigo. Y le dije, sí, claro, estoy lista. Milena, estamos en directo por Facebook también y estoy leyendo absolutamente todos los comentarios de los oyentes y las preguntas que sugieren. Y muchos han preguntado por Laura Acuña. Sí. Y han querido saber si ustedes han hablado en las últimas horas. No, Laura, yo la llamé ayer, no me contestó, pero entiendo su dolor. Es que Laura es familia de Jota, o sea, Laura vivió con Jota en su casa en alguna época de su vida. Laura era una hija para Jota, Laura se hizo con Jota. Y en estos días que no ha contestado y que ha estado como regocijándose en el calor de su familia y en su hogar, la entiendo perfectamente, es su manera de asumir el duelo, es su manera de reencontrarse en su interior con lo que fue su relación con Jota. Y yo creo que ya por ahí, no sé, en algunos días podrá salir al aire y hablar con los medios. Y precisamente hablaba yo esta mañana con un medio de comunicación y yo decía, entiendo perfectamente su familia, están en un momento súper difícil y espero que yo, que puedo estar aquí y acompañarlos y compartir algo de lo que sé de Jota, pues podamos hacerlo de una forma bonita y sobre todo de recordarlo con mucha alegría. Milena, pues muchísimas gracias por darnos unos minutos acá en la FM, por acompañarnos, por recordar a este maestro, a este genio de la televisión colombiana, a J. Mario Valencia, que son estos estandartes, estos genios de la televisión, los que han abierto el camino para que generaciones y generaciones puedan trabajar y desarrollar esto que ellos han construido. Milena, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. No, a ustedes, mil gracias y de verdad que esta es una muy, muy linda oportunidad para que recordemos con alegría, con cariño y sobre todo, como les decía, con agradecimiento a nuestro gran J. Mario. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @LaFM. La FM. Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, aseguró en la FM que la ley estatutaria de la JEP tiene algunos vacíos y que es importante dejar en claro qué va a pasar con la extradición. Saludamos a la ministra del Interior, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Ministra, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Quisiera preguntarle sobre el futuro de la JEP. He escuchado en las últimas horas declaraciones múltiples, varias, que hablan sobre insistir en algún tipo de modificación hacia la JEP. ¿Es eso cierto, señora ministra? ¿Cómo lo ve el gobierno?
Pues a ver, es que creo que las preocupaciones expresadas por el presidente de la República en las objeciones se ha demostrado que hay unos vacíos. Por ejemplo, en el caso Santrich quedó demostrado primero que no había claridad frente a la situación que se presentó. ¿Qué pasa con una persona acogida al proceso de paz de las FARC? Que hay un cuestionamiento por una posible comisión de delitos con posterioridad a la fecha de la firma de los acuerdos. Lo cierto es que el señor quedó en libertad y luego que hubo un vacío entre la competencia entre la Justicia Especial para la Paz y la Justicia Ordinaria. Pasó de la JEP a la Fiscalía, de la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, ahora llamado indagatoria. Es decir, hay un vacío muy grande y eso quedó demostrado. Segundo tema, no se sabe todavía qué ocurre si un narcotraficante llega hoy o el lunes a la JEP y ofrece verdad y exige la garantía de no extradición. Pues se la tienen que conceder como se la concedieron también a Santrich. Entonces, ahí hay otro gran problema y es la pérdida de fuerza de la herramienta de la extradición. Debemos mirar qué vamos a hacer. Hay que solucionar esos problemas. ¿Cómo se solucionan después de que no se pudo a través de las objeciones? Pues con un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. ¿Eso significa que el gobierno va a presentar un nuevo proyecto de ley sobre el tema? Pues es una evaluación que corresponde hacer. Hace unos días, cuando el presidente de la República convocó a los líderes de los partidos políticos, estuvieron revisando el tema y una de las conclusiones fue: esperemos la decisión de la Corte frente a las objeciones presidenciales, al trámite de objeciones en el Congreso. Ya se sabe que en últimas el análisis correspondió fue al quórum en el Congreso, pero los vacíos señalados por el presidente y las preocupaciones subsisten a pesar de la sanción de la ley, porque unas normas quedaron mal diseñadas, no fueron suficientemente claras y lo lógico es, pues en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Vamos a revisar con los partidos a ver si logramos el consenso para esa reforma. Ministra, le saluda William Calderón con los buenos días. ¿Hay coincidencia en esa propuesta que va a hacer el gobierno a lo que sugirió ayer el senador Álvaro Uribe, hacer una reforma para eliminar la JEP, una reforma constitucional para eliminar la JEP y crear una supercorte sin tener las cortes que tenemos actualmente? No, nosotros como gobierno no tenemos una decisión tomada hacia dónde va la reforma, porque también sabemos que cualquier reforma requiere un consenso en el Congreso, unas mayorías claras que el gobierno pues no tiene en este momento. Tenemos los partidos de gobierno que son el Centro Democrático, el Partido Conservador y parte del partido de la U, con quienes se podría de pronto revisar un texto o un objeto de la reforma. ¿Pero le suena, le suena la idea? ¿Le suena la idea de acabar la JEP constitucionalmente y crear una supercorte? Le digo, esto no es una postura del gobierno, pero tendremos que sentarnos con todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, para revisar cuáles son las alternativas que tenemos. Lo cierto del caso es que hay unos vacíos, hay la necesidad de dejar claro qué va a pasar, por ejemplo, con el instrumento de la extradición que pierde fuerza con la ley estatutaria de la JEP. Otra vez nos vamos a meter en este tema, otra vez vamos a estar discutiendo algo que por lo menos en este escenario ya debería estar terminado. Pero a ver, Luis Carlos, es que no he dicho nada diferente a lo manifestado por el presidente Iván Duque cuando presentó las objeciones a la ley estatutaria. Hay una gran preocupación, no del gobierno, del país, con algunos vacíos. Correcto, ministra, pero que perdieron en el legislativo, que no pasaron las objeciones. A eso me refiero. Y en la Corte Constitucional. No, a ver, los propios voceros de partidos políticos reconocieron la preocupación. Por ejemplo, lo que les digo, ¿qué pasa si hoy aparece un narcotraficante en la JEP y exige la garantía de no extradición? Con base en el artículo que dice que eso es permitido para terceros que sin haber hecho parte de las FARC o del proceso de paz terminan acogiéndose a la JEP y exigiendo la garantía de no extradición para decir una verdad. ¿Qué verdad? No hay ningún requisito, no hay ninguna exigencia. Pues la JEP tiene que concederle la garantía de no extradición. Eso fue un diseño que quedó equivocado y hay que corregirlo. Y en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Intentamos públicamente y legalmente a través de las objeciones. Finalmente la Corte Constitucional revisó el quórum y consideró que no había el quórum suficiente que no hubo el quórum suficiente para haber sido negadas estas objeciones, para haber sido aceptadas las objeciones.
razón por la cual pues habrá que considerar si es factible la presentación de un nuevo proyecto de ley. ¿Qué fórmula, qué herramientas posibles hay para modificar esos artículos de la JEP? No, mire, Luis Carlos, yo estoy hablando William sobre Calderón la base, yo estoy hablando sobre la base de los argumentos expresados públicamente por el presidente de la República. La sanción de la ley apenas se dio el día de ayer. Nosotros estamos al frente de terminar las iniciativas que están tramitando en el Congreso. El 20 de junio terminan las sesiones ordinarias del Congreso y una vez terminado este proceso del Congreso, empezaremos a revisar cuáles son esas reformas, a listarlas para el 20 de julio. También somos conscientes que cualquier reforma requiere consenso con algunos partidos para garantizar las mayorías. Ministra, esta mañana muy temprano cuando comentábamos esta noticia, tratábamos de entender qué era lo que estaba haciendo la Corte, como que fuera en contravía del orden del país. Que hay decisiones que no se entienden. ¿Esa es la misma percepción que tiene el gobierno? Lo que menciona usted, que ha dicho el alcalde Peñalosa, cómo van a impactar estas decisiones, la violencia en el país, el entorno sano de los niños, en fin, una cantidad de cosas que repercuten con esta decisión. ¿Qué lectura le da a este tipo de decisiones que toma la Corte? Bueno, el presidente Iván Duque ayer dijo, nosotros como gobierno, respetuosos del principio de legalidad, tenemos que acatar los fallos de la Corte. Eso no quiere decir que no busquemos dentro de la propia Constitución Nacional y otras normas la posibilidad de continuar luchando contra este flagelo del consumo de estupefacientes, contra el flagelo del narcotráfico en general. Entonces, seguramente también, una vez conocida el fallo de la Corte Constitucional, tendremos que entrar a evaluar si es que se requiere una reforma constitucional. Y habrá indiscutiblemente un debate permanente. Es que el derecho de los consumidores de estupefacientes o de alcohol no puede estar por encima del derecho de los ciudadanos de bien, que pretenden un ambiente sano. Cuando nosotros salimos al territorio, a la provincia, los alcaldes y las comunidades lo primero que se quejan es de el consumo exagerado de drogas y cómo se está incitando a los niños desde la primera infancia a estar consumiendo drogas. ¿Y quiénes hacen eso? Los expendedores de drogas y de alcohol, que son los que salen ganando. Pues en eso sí estamos de acuerdo. En eso sí estamos profundamente de acuerdo. Señora ministra, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Es usted muy gentil. Bueno, a ustedes mil gracias. Feliz día. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Roy Barreras, senador del partido de la U, indicó en la FM que con la firma del presidente Duque de la ley estatutaria de la JEP se podrá alcanzar la justicia para las víctimas y dar un paso para la reconciliación del país. Tras 10 meses en vilo, la ley estatutaria de la JEP ya tiene la firma del presidente Iván Duque. Ya está lista la ley estatutaria que completa el marco jurídico para que la justicia transicional opere plenamente. Está con nosotros hasta ahora el senador del partido de la U, Roy Barreras, integrante de la Comisión de Paz. Senador, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a todo el equipo de la Academia, a todos los oyentes en Colombia. De este viacrucis, ¿qué queda para usted, senador Roy Barreras, de estos 10 meses de evaluación, de discusión y finalmente esta firma de la ley estatutaria? Bueno, lo primero, la tranquilidad de saber que al fin, teniendo ley estatutaria, podemos lograr el objetivo por el cual firmamos esa paz. Y es garantizar que después de 50 años de silencio, de impunidad, de que las víctimas no sepan la verdad, de que los 60.000 desaparecidos no sepan nada de sus seres queridos, de toda esta tragedia de la guerra, al fin, gracias a la JEP, vamos a poder tener verdad para las víctimas, justicia contra los victimarios, porque es que en ese medio siglo la justicia penal ordinaria también fracasó en tener justicia. Pero sobre todo, la JEP juega un papel central para pasar la página de la guerra y garantizar la no repetición. La JEP no es un instrumento de venganza, es un instrumento de justicia y de verdad, pero sobre todo de reconciliación para todos, no solamente para los exguerrilleros, para los 2.000 militares que están encontrando la solución jurídica para volver a sus familias, gracias a la JEP, pero también y sobre todo para las víctimas, de manera que ahora sí la JEP va a poder trabajar como había sido diseñada. Senador, unos dicen que fue un desgaste innecesario, otros dicen que fue un proceso necesario. ¿Usted dónde está? No, pues usted lo dijo, Luis Carlos, en el comienzo, después de 10 meses de un desgaste enorme, de objeciones inútiles, de zancadillas, de emboscadas contra la JEP, después
después de una derrota en la Cámara, de otra derrota en el Senado, después de una sentencia en la Corte Constitucional. Ayer oía con cierta sorpresa al senador Álvaro Uribe diciendo de nuevo que había que reemplazar a la JEP, que había que insistir en modificarla. No entiende uno que pretenda meter al gobierno en otros 12 o 15 meses de desgaste mirando hacia el pasado en lugar de gobernar hacia adelante. Fueron 10 meses perdidos, se les fue el primer año de gobierno. Ojalá no se les vayan los 3 años en este intento de acabar con la JEP, que hay que comprender por qué tienen esa tosudez, esa obsesión. No son objeciones, son obsesión, porque le temen a la verdad, lo que resulta absurdo. La verdad es la que trae el alivio, la verdad es la que trae la justicia, pero también la verdad permite pasar a la página de la guerra. Ojalá comprendan que lo que hay que hacer con esta guerra con las FARC es entender que ya terminó, que hay que sanar las heridas y que hay que seguir hacia adelante resolviendo los demás problemas de Colombia, empezando por atender el asunto de los demás grupos violentos que siempre han existido, que por supuesto hay que combatir, doblegar o desarmar, ojalá a través del diálogo. Senador Barrera, sobre ese punto que plantea usted, que toca, que es la propuesta del senador Álvaro Uribe de eliminar, de acabar con la JEP con una reforma constitucional. Uno de los argumentos del senador Uribe y del Centro Democrático es que no podemos quedarnos en una interinidad de 15 o 20 años y que se debería crear una corte o una supercorte, una corte única para atender todos esos temas. ¿Hay alguna validez en esos argumentos? ¿Cree usted que, o cuál es la intención que maneja allí el Centro Democrático en cabeza de Uribe? Dos preguntas muy importantes. Primero, en interinidad llevamos 50 años o 60. No podemos olvidar que el principal enemigo durante 60 años, el mismo enemigo que sirvió al expresidente Uribe para combatirlo, para ganar elecciones y para justificar su política, fueron las FARC. Y nosotros desarmamos a las FARC. Esa es una realidad histórica. Y los desarmamos sin pegar un solo tiro. Los desarmamos a través del diálogo. Hace apenas unos días, en el ascenso de los generales, les decía yo que quienes defendemos la paz no intentamos, por supuesto, poner en duda, ni más faltaba la legitimidad de las fuerzas militares. Todo lo contrario. Lo que queremos es salvar vidas, empezando por las vidas de los soldados y policías, que son los que mueren en la guerra, evitando que volvamos a esa guerra. Ahora, ¿por qué razón se quiere volver a esa guerra? ¿Por qué razón se quiere desarmar la JEP? Es su segunda pregunta. En la propuesta de hacer una supercorte, en la propuesta de cerrar las cortes para hacer una sola corte, subyace el miedo a la justicia. No se trata solamente de que la JEP no pueda trabajar para que se sepa la verdad sobre los 5.000 falsos positivos o sobre los 60.000 desaparecidos o sobre dónde están los padres, los hijos de esas personas desaparecidas, sino que se trata de que la Corte Suprema tampoco pueda actuar, se trata de que las cortes puedan ser cerradas. Ese temor a la verdad, que me parece que es de muy pocos colombianos, pero con una gran influencia, no puede condenar al resto del país a seguir perdiendo el tiempo hacia el pasado, en lugar de que el presidente Duque, que nada tiene que ver con esas historias, porque si algún acierto tuvo Uribe fue designar al frente de su partido y ahora del gobierno a alguien con las manos limpias. Duque se la pasó su joven vida fuera de Colombia y por tanto no tiene ninguna responsabilidad en esas violencias. Pues ese hombre que tiene las manos limpias tiene la gran oportunidad de, con esas manos limpias, construir futuro, resolver los demás problemas, tenderle la mano a todos los colombianos, resolver lo que hay que resolver en lugar de seguir enfrascado en la destrucción del paz mirando hacia el pasado. Senador, su colega, el senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, está promoviendo una iniciativa que es un proyecto de ley de interpretación para tratar de juntar a los sectores en el Congreso en torno al problema que hubo con una de las objeciones de los terceros y la extradición. Y lo que quieren es aclarar ese punto para que no quede inconformidades del uribismo. ¿Usted también va a apoyar ese proyecto de ley? Sí, claro, lo dije el día que derrotamos las objeciones en el Senado. Para quienes tienen dudas, supuestamente, a propósito de que la JEP iba a acabar con la extradición, yo no tengo ninguna duda, porque la sentencia de la Corte es clarísima en la redacción de la ley estatutaria que aprobamos en el Congreso, hay que repetirlo, con presencia del fiscal general de la Nación. Esa norma lo que dice es que los terceros, las otras personas involucradas, que no son guerrilleros, y quiénes son los agentes del Estado, los militares y los empresarios que financiaron la guerra, financiaron a los paramilitares, podrán ir a la JEP a decir la verdad. Pero si tienen cualquier duda sobre eso, bienvenida a la ley interpretativa. La ley interpretativa lo que hace es interpretar, valga la redundancia, lo que dijo la Corte y dejar completamente claro que, por supuesto, no se va a acabar la extradición, al contrario. Aunque la extradición, y ese es otro debate, es un instrumento poco eficaz, llevamos 30 años extraditando y seguimos con la maldición del narcotráfico, que es una guerra ajena de los colombianos, somos los muertos y los consumidores ponen la nariz.
donde cada oyente de la FM sabe que si no estuviera el mercado funcionando y no compraran esa porquería, pues nadie la vendía aquí. Es un problema de oferta y demanda, es un problema de la prohibición que sube los precios. Pero independientemente de ese debate, bienvenido el garrote de la extradición para los criminales del narcotráfico. Algo sirve y hay que fortalecerla y hay que ponerle límite al dicho de verdad para que no se escuden en él los narcos y puedan ser extraditados. Asunto que no tiene nada que ver con la paz, con la JEP, tiene que ver es con la Corte Suprema de Justicia, que no tiene tampoco límite para el dicho de verdad, sí, y que es la que decide la extradición. Senador, muchísimas gracias por su tiempo, es usted muy gentil. Muchas gracias a ustedes, feliz día para todos. La FM es más información, más investigación, más perspectiva, más profundidad. La FM siempre. El dato de Cristina. El dato de Cristina, doctora Cristina. Luis Carlos, sigue el rifirrafe entre el gobierno nacional, o Hacienda mejor dicho, con el Banco de la República. Le cuento, ayer el viceministro de Hacienda, Londoño, dijo en un restaurante que el director del Banco de la República, Juan José Echevarría, había pretendido incluir en el plan de desarrollo que el retiro forzoso fueran los 75 años. Todo con el fin de que el actual director, pues Juan José, pudiera aspirar nuevamente a la reelección, porque acuérdese que uno a los 70 años sale. Claro. Entonces estaba pidiendo que fueran los 75 para que pudiera aspirar a la reelección. Lo cierto de todo esto, Luis Carlos, es que esta es una pelea no por la economía del país, sino por quién se queda con la presidencia. Y definitivamente el ministro Carrasquilla a eso es lo que aspira. Y no solamente esto, ayudaría a Juan José Echevarría, sino también a José Antonio Campo, que está en las mismas condiciones que el actual director. 8 de la mañana, 15 minutos. Profesor Quijano, una pelea por un puesto. ¿Puedo hacerle un refuercito ahí? Pero por supuesto. Si usted quisiera ser gerente general del Banco de la República, para enero del 2021 tiene que ganarse esos votos de los codirectores. Aquí haciendo cábalas, mire, está el ex superintendente financiero Gerardo Hernández. Él diríamos que es como de la línea de Carrasquilla. Sí. Si llegará a votar entre Carrasquilla y Echevarría. José Antonio Campo, que es pues el economista más distinguido y más reconocido colombiano en el mundo, seguramente sería un voto para Echevarría. Está Zárate, que es un personaje gran economista que pues, siempre ha estado en el Banco de la República, que es el que sale obligatoriamente, pero alcanza a votar, sería voto para Carrasquilla, pues es de su resorte. Queda María Fernanda Mayhuasca, que es una de las economistas jóvenes, una mujer de unos 45 años, brillante y con gran futuro, que también está pronto a acabársele el periodo. Ella sería voto, sería dividido, pero yo me inclino por decir que es más para Carrasquilla. Y queda la esposa de Alejandro Gaviria, que también es una gran economista recientemente nombrada en el Banco de la República. Fue el último nombramiento que dejó Santos, Carolina Soto. Ese voto yo diría que es para Echevarría. Así las cosas, iría a un 50-50. Hay una decisión compartida. Todavía no es claro, a no ser de que aquí en año y medio salga un tercer candidato. En Colombia, Luis Carlos Vélez. Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, entregó detalles en la FM sobre la decisión tomada por el Alto Tribunal de tumbar la prohibición de consumo de alcohol y dosis mínima. Tema importante que le hemos venido hablando desde esta mañana, muy polémico, es el de la dosis mínima. El Tribunal Constitucional derogó los artículos del Código de Policía sobre consumo de drogas y licor en la calle. ¿Qué significa esto? ¿Significa que desde hoy se puede tomar en la calle sin que la policía lo pueda detener? ¿Significa que usted puede hacer consumo mínimo de droga sin que la policía le pueda decir nada? ¿Significa que los parques estén llenos de jíbaros de ahora en adelante? Vamos a hablar del tema. Está a esta hora Gloria Estela Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional. Magistrada, gracias por darnos unos minutos y nos ayude a entender esta determinación. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, y a todos en la mesa. Magistrada, en adelante nadie podrá ser multado por tomar, digamos, cerveza en un parque o fumar marihuana en la vía pública. No, el Código de Policía refería la prohibición de consumo de dosis de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas, y esa norma fue expulsada del ordenamiento jurídico. Y si es expulsada, entonces significa que la gente puede hacerlo. Claro, sí, a partir de hoy no puede ser, usted dijo multada, y pues en efecto la Corte no está estudiando las normas sobre las multas, la Corte está estudiando la conducta. Y la conducta que estaba prohibida, al ser retirada, hoy significa que está permitida. ¿La razón de fondo cuál es? La Corte estudia la norma frente al artículo 16 de la Constitución, que es el libre desarrollo de la personalidad. Desde sus primeros fallos, o sea, desde 1992, la Corte Constitucional interpreta ese artículo como la cláusula general de libertad que tienen los colombianos. Ese artículo significa que las personas de manera libre pueden tomar las decisiones que involucren su propio plan de vida. El Estado no puede fijarles el plan de vida a desarrollar. Entonces, la Corte entiende que esta es una medida, al prohibir una decisión que es personal. Yo hago énfasis en que la conducta que la Corte está estudiando es el consumo. Como eso es una conducta que involucra una decisión de cada individuo, encuentra que no es una medida idónea y necesaria para proteger el espacio público, en tanto que era una norma para la protección del espacio público, ni tampoco es una norma per se para proteger las relaciones entre las personas, que era la otra norma que estaba estudiando. Señora Presidenta, dice la Corte, o entiendo que lo discutieron ustedes, que el simple consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas no implica necesariamente un riesgo o amenaza para la convivencia ciudadana. ¿No le parece a usted que las estadísticas dicen lo contrario, que precisamente personas bajo efectos de sustancias y bajo el efecto de alcohol son las más violentas en Colombia? La Corte estudia la norma a partir del entendimiento de que es el consumo que es la norma regulada, no las consecuencias del consumo. Por ejemplo, la Corte no se refiere a si usted como o bajo influencia de las bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o sin ellas, pero involucra derechos de otros, como por ejemplo las riñas, los maltratos, los abusos, como consecuencia de eso es otra norma, y en esa regulación la Corte no se ha pronunciado. Esta norma estaba asociada al consumo exclusivamente, no a lo que va más allá del consumo. Esta es una regulación distinta. Magistrada, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que drogarse y tomar trago desarrolla la personalidad en este país? De la misma manera que les podemos explicar que drogarse y tomar trago puede hacerle daño a la salud de cada una de las personas. Creo que la explicación, en términos incluso suyos, que la educación, creo que la forma que es más clara para combatir es explicar, educar, mostrar los efectos dañinos que se tienen, más que las prohibiciones propiamente dichas. Magistrada, pero es que el libre desarrollo de la personalidad cada vez lo amplían más. Y como le digo, la personalidad no se desarrolla a través del trago ni de las drogas. Por tanto, argumentar que sí se permite porque esto hace que las personas desarrollen su personalidad, pues es un poco absurdo para un país que se ha demostrado que en estos sitios lo que se necesita es convertirlos en entornos protectores para que puedan ir los niños, para que alrededor de los colegios no se produzcan no se produzcan los riesgos que la policía ha expuesto con cifras oficiales. Entonces, pues sí es absurdo y no se entiende cómo esto puede ser una libre desarrollo de la personalidad. No, yo no voy a entrar en controversia con tu opinión, yo la respeto, claro que sí. Yo con todo el gusto les explico el fallo, pero en el debate que ustedes tienen, no vamos los jueces, nosotros pero magistrada, entonces ¿con quién como colombianos indignados, magistrada? Pero entonces ¿con quién vamos a tener el debate si no es con usted y con ustedes que son los responsables de esta determinación? No, yo con todo el gusto pero ¿por qué no? Les hago el debate. Pero porque esto no es de academia, esto es de vivirlo todos los días, señora magistrada. Explicando con todo el gusto.
Este es el país. Es que me parece que estamos acá. No es una discusión con nosotros como periodistas, sino es el sentimiento nacional, señora magistrada. O sea, hay que darle a la cara una determinación que ustedes tomaron. Mira, cuando Ángel, que es su periodista, me pidió que hablara con ustedes, yo le dije, mira, esta es una decisión que jurídicamente es una decisión fácil, pero es tremendamente impopular. Pero nosotros en la Corte no estamos tomando decisiones para buscar lo que es popularmente aceptable. Nosotros estamos tomando decisiones con la convicción total de que es la interpretación más cercana a la Constitución del 91. Pero no hablamos de popularidad. Hay muchas ocasiones, perdóname un segundo, ¿sí? Hay muchas ocasiones en donde las decisiones de los jueces constitucionales son decisiones de minorías, son decisiones para quienes no tienen incluso la representación en el Congreso, que son las representaciones mayoritarias. Pero magistrada, es que no hablamos de popularidad. Interpretamos el artículo 10. Pero no hablamos de popularidad o impopularidad. Me parece entenderte que como era un asunto de interés público, hay interés público por lo que significa la medida, por lo que significa la decisión. Y es que no es que sea popular o impopular. El hecho concreto es que permitir que la gente consuma droga en la calle, que consuma licor en la calle, puede disparar los índices de violencia y pone en riesgo a mucha gente que no toma licor ni consume droga. Ahí no hay un tema de popularidad, hay un tema de impacto y de daño a la sociedad de una medida de la Corte. Con todo el gusto, yo respeto profundamente tu opinión. Yo pregunto, ¿y qué es consumir alcohol? En la playa hay muchas personas que toman cerveza y que toman incluso, no sé, ron. Eso entonces autoriza a la policía para imponer medidas. Y que la gente que se ve afectada pide que hagan medidas sobre el tema, señora magistrada. Bueno, pues en su momento las autoridades tomarán las decisiones para que adopten medidas sobre el tema. Señora magistrada, ¿esto quiere decir que los derechos de las minorías priman sobre las mayorías? Bueno, no quiere decir que los derechos de las minorías priman, pero no quiere decir que los derechos de las minorías también se protegen en la Constitución. Hoy, si hay un evento en el Parque Simón Bolívar, un concierto, un partido de fútbol en el Estadio El Campín o en cualquiera de los estadios del país, una persona que consume cocaína o marihuana puede llevarla y consumir delante de todo el mundo, puede tomar trago en el concierto de Rock al Parque y no pasa absolutamente nada. ¿Ese es el efecto concreto que tiene la decisión? Hoy la prohibición que había en el Código Nacional de Policía sobre el consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacios públicos está retirada del ordenamiento jurídico. Pues señora magistrada, de verdad muchas gracias por darnos unos minutos para tratar de entender esto. Muy gentil, muy amable. Bueno, gracias, que esté bien. Gloria Estela Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional, magistrada de la Corte. En la FM, las noticias como son. La opinión de Glenda Umaña en la FM. Hola Luis Carlos, un gran gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Estamos transmitiendo desde Vancouver, en Canadá, donde 9,000 personas están reunidas aquí en representación de 160 países para hablar sobre equidad de género. Y uno de los temas que más me ha interesado acá es uno que yo creo que tú representas muy bien, Luis Carlos, por cierto, porque yo te veo como un padre muy presente. Y uno de los objetivos, ojalá, en el mundo es que realmente las labores del hogar, las labores del cuidado, de la familia, de los niños, sean equitativas. Aún en países desarrollados ese sigue siendo el gran desafío, y acabamos de escuchar una conferencia donde varios padres están haciendo un llamado para que también las empresas pues den esos permisos a los hombres para que puedan participar más en las labores del hogar, en la paternidad. Bueno, y acabo de entrevistar justamente a una destacada colombiana, una joven que ha sido toda una revolución en grafitis, que seguramente muchos de ustedes la conocen. Ledania es solamente una de las latinoamericanas destacadas acá en esta conferencia, donde también escuchamos al padre de Malala, la premia Nobel de la Paz. Malala hablando sobre la necesidad de dar más oportunidades de educación a las mujeres, esas herramientas para que realmente puedan
en el futuro cumplir con sus sueños, desarrollarse y por supuesto disminuir la pobreza en el mundo. Esto es solo parte de lo que se está conversando acá en esta conferencia mundial Women Deliver. Regreso contigo. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Jorge Rad, representante legal del futbolista Roger Martínez, afirmó en la FM que es mentira que su cliente no esté cumpliendo con la cuota para la educación de su hija. Pues está con nosotros hasta ahora Jorge Rad, representante legal de Roger Martínez. Señor Rad, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Buenos días a la mesa. Gracias por tenerme aquí y poder aclarar un poco y esclarecer estos hechos alrededor del deportista. Lo primero que nos decía la excompañera sentimental de Roger Martínez es que han intentado llegar a un acuerdo para solventar esta situación y no hay respuesta por parte del jugador ni de su cuerpo legal. ¿Es eso cierto? Luis Carlos, cuando las propuestas son claras, concisas y no extremadamente onerosas o desmedidas, habrá una respuesta. De lo contrario, se recurrirá, como bien se hace, al aparato judicial para que de manera clara y expedita tase algo que sea razonable para poder garantizar el bienestar de la menor. Doctor Rad, ¿qué exigencias son las que está haciendo la expareja del jugador que usted considera que son onerosas o excesivas? Bueno, lo primero es dar un contexto sobre el tema. Ella fue una relación pasajera con Roger, del cual tuvo fruto su hija Catalaya, la cual inmediatamente apenas se enteró se puso a disposición para reconocerla legalmente, obviamente previa reconocimiento de la prueba de paternidad. Y así se ha hecho desde el día 1, siempre intentando salvaguardar los derechos de la menor. Pero, por ejemplo, hay algo que es importante tener presente en esto, y es que desde un primer instante se pretendió que se otorgara el 20% de los ingresos del jugador para la manutención de la menor, algo que es excesivo. Esa solicitud se cayó en el juzgado, no fue admitida en el mismo. 20%, ¿eso significa cuánto dinero? Pues por temas de confidencialidad del contrato que existe entre el jugador y el Club América no se puede, divulgar cuáles son los ingresos que tiene el jugador, pero puede sacar usted un estimado de lo que implica, así sea teniendo como referencia el salario de Luis Carlos. Sí. Ahora, señor abogado, ¿qué solución le piensan dar a esto? El tiempo apremia. Pues ya estamos en eso. Nosotros desde el día 1 presentamos ante el juzgado la aclaración de cumplimiento porque hemos cumplido, el jugador ha cumplido a cabalidad y de manera oportuna con todos los pagos, Luis Carlos. Esto es una medida que se tomó judicialmente en la cual se le solicitaba al jugador de manera también aceptada por nosotros, de que se consignaran 2 millones de pesos mensualmente en la cuenta directamente de la señora Jennifer Villalba y 2 millones de pesos en una fiducia para garantizar a futuro los estudios de la niña Catalaya. Ahora bien, en esto se ha presentado un pequeño inconveniente administrativo en lo que es la constitución de la fiducia. Sin embargo, eso no implica un incumplimiento por parte del jugador, debido a que en el Banco Agrario, a órdenes del juzgado y bajo la tutela del juzgado, se han venido realizando los respectivos depósitos judiciales en cumplimiento de garantizar y salvaguardar el bienestar de la menor desde el día número 1. Abogado, ¿el jugador puede salir del país? Confiamos plenamente en que el jugador va a poder cumplir ¿legalmente está autorizado para salir del país? Esperamos que en las próximas horas haya un pronunciamiento que permita que el jugador pueda cumplir con sus obligaciones deportivas. ¿El jugador por qué dejó de pagar la parte educativa? Esa es una mentira, Luis Carlos. El jugador nunca dejó de pagar la parte educativa y tenemos completamente todos los soportes que así lo prueban y con el mayor de los gustos se los podemos hacer llegar. Ahora bien, hay que tener una claridad. Digamos que el depósito o el dinero de la manutención que se hace de inminente entrega siempre va a ser el alimentario, que son los 2 millones de pesos que se vienen depositando en la cuenta de la señora madre de Catalaya, y lo otro es un ahorro a futuro, el cual se depositó desde diciembre, un depósito por más de 10 millones y medio de pesos, y reiteradamente en los siguientes meses
se han venido realizando los depósitos pertinentes con los respectivos ajustes legales que se hacen en el Banco Agrario. Es decir, ¿el jugador en este momento está, según usted, al día en los pagos? No, según yo no, según el juzgado y según las evidencias que están de los pagos y depósitos realizados. Entonces, ¿por qué estamos en este rollazo? Por un tema netamente administrativo. Es más, ahí es importante aclarar, la orden de salida es una orden vieja, una orden que se expidió desde febrero, sin tener, óigalo bien Luis Carlos, sin tener presente que en el Banco Agrario reposaban los dineros que había consignado el jugador a favor de su hija, siempre velando por salvaguardar la integridad de la menor. Dice la señora Jennifer que pues Roger Martínez es irresponsable, que tiene 4 hijos, cada uno con una señora diferente, que nunca ha visto a su pequeña hija, que nunca ha tenido contacto con ella. ¿Es esa la misma versión que tiene usted? Yo difiero mucho de esa versión, William, sobre todo teniendo presente, tengamos un contexto. El día 5 de este mes nosotros recibimos la famosa propuesta por parte de la señora Villalba y al día siguiente ya estaba armando un escándalo en los medios, acomodando la versión no a la realidad, sino a una versión mediática. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el audio de la madre, donde en una entrevista a un medio de comunicación, elplaneta.co, ella aduce que es un chantaje, que ella presentó la propuesta y les manifestó abiertamente que si no accedían a ella, pues iba a recurrir a estas instancias. Entonces, nosotros creemos que no es necesario, no es sano para la menor recurrir a presiones externas para intentar forzar acuerdos, como por ejemplo, ustedes me preguntaban, en el que se pretende se genere una suma mensual de 7 millones de pesos para la manutención de la menor, cuando lo que dice claramente la norma es que se fijará teniendo presente las reales necesidades de la menor. Incluso va más allá, y yo creo que la doctora Cristina, en su experiencia en el ICBF, podrá corroborarlo, donde se deja expresa claridad que en ese punto es necesario comentar que los alimentos son tanto del padre como de la madre y se tendrá presente, claro es, los ingresos del padre, sin embargo estos no pueden ser para enriquecer al progenitor que asuma la custodia o cuidado del menor. Ahora, señora, entonces, ¿qué pasa con Roger Martínez hoy si va al aeropuerto? Esperamos que pueda viajar, que pueda cumplir con sus compromisos. Estamos haciendo, ya se presentaron todos los escritos de cumplimiento ante el respectivo juzgado y esperamos que pueda cumplir con sus obligaciones deportivas. Viendo, mejor escuchando su versión y tratando de entender la historia completa, habiendo escuchado ya la de Roger Martínez y ahora oyendo a la contraparte, da la sensación, o lo que usted sugiere es que aquí hay un interés de la señora de aprovecharse de la fama del jugador y de la riqueza del jugador para enriquecerse a ella? William, yo no me atrevo a sacar esas conjeturas, pero, por ejemplo, dentro del acuerdo ella solicitaba que los dineros que en este momento el juzgado había determinado se consignaran en una fiducia para garantizar el futuro educativo de la menor. Para llegar a un acuerdo transaccional y permitir que el jugador saliera, esos dineros fueran depositados en su cuenta personal. Entonces, aquí a nosotros sí nos da unos indicios que como parte representante del padre y también por los intereses de su padre, de Roger, en Catalaya, queremos es que se garantice los recursos que son realmente para la menor. Estos son recursos que no deberían ser tocados porque se supone que vienen a garantizar la educación a futuro de la misma. Pero además de eso, de que quiere que se pongan los dineros en su cuenta personal, tenemos conocimiento que existe un documento firmado donde autoriza a una persona a hacerse hasta con el 30% de esos ingresos y a pagar sus honorarios de esos ingresos. Y yo creo que eso no debería ser. Se supone que lo que estamos aquí es tratando de garantizar el futuro de la menor y ese es el principal interés de Roger como padre. Entonces hay una serie de cosas que dejan un sinsabor y obviamente él como padre se preocupa de querer garantizar el futuro de su hijo. Es decir, aquí lo que queda claro es que la plata de la fiducia se está poniendo, pero la mamá aparentemente la quiere ella ver y disponerla a ella, y no necesariamente en la fiducia. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Le leo textualmente la propuesta, Luis Carlos. A ver. Consignar en la cuenta personal de la señora Jennifer Villalba Larios la suma correspondiente a las cuentas en mora, que no están en mora, en concepto de la fiducia, y la que se causaría en el día de mañana, estábamos hablando de hace una semana exactamente,
o en su defecto hacer la solicitud pertinente a la señora juez segunda de familia con respecto a los depósitos en el Banco Agrario. Es decir, que si son conscientes que los dineros están consignados en el Banco Agrario, más lo que faltare para la suma arriba indicada. Es decir, lo que están solicitándonos para que el jugador pueda salir y pueda realizarse el acuerdo es que los dineros que se encuentran en el Banco Agrario y unos dineros adicionales que suman alrededor de 22 millones de pesos sean consignados en la cuenta personal de la madre. Abogado, le saluda William Vargas desde Barranquilla. ¿Qué tan cierto es que dentro de las exigencias que hace la expareja de Roger, aparte de la manutención alimenticia y educativa, es viajar con la menor cada 3 meses a cualquier parte del mundo en primera clase? Dice lo siguiente: regular las visitas de la menor con vacaciones con gastos asumidos por el padre al lugar en donde se encuentre el padre de la menor, conceder permiso a la menor para salir del país a vacaciones con la madre de manera permanente. Claro está, todo esto asumido por el padre. Pues abogado, muchas gracias por darnos este otro lado de este caso y ojalá todo se cuadre para Roger, pueda estar en el equipo y sea lo mejor para su hija. Muchas gracias. Esperamos eso y le tiro una perla, Carlos. Señor. Que fue la última que a nosotros nos pareció más interesante. Solicitaba que Roger Martínez cubriera los gastos jurídicos de su asesora. Entonces, esa es una perlita ahí adicional dentro del acuerdo. Abogado, muchas gracias, muy amable. Saludos, que tengan buen día. Muy amable, muchas gracias. En la FM, las noticias como son. La opinión de Alberto Padilla, en la FM. Jair Bolsonaro ya votó en las presidenciales, pero de Argentina. Típicamente los líderes democráticos evitan dar su apoyo en los procesos electorales de otros países, mucho menos en un vecino, por una razón muy simple. Luego habría que lidiar con el contrario si gana. Esto a menos que uno sea Hugo Chávez o Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien este jueves hizo su primera visita oficial a Argentina y quien no ha tenido empacho en repetir su deseo de que Mauricio Macri gane las elecciones en octubre y así poder formar una alianza de centro-derecha para el crecimiento y la honestidad, declarando que ni Argentina ni Brasil pueden regresar a la corrupción del pasado. Mientras tanto, ambos presidentes tuvieron mucho de qué conversar: emprendimientos conjuntos en energía, operación conjunta contra el narcotráfico, la crisis en Venezuela y la mejor manera de revivir al Mercosur y su muy pospuesto tratado comercial con la Unión Europea. Sin embargo, Bolsonaro tomó un gran riesgo en hinchar por Macri y enterrar a Cristina Fernández de Kirchner, de quien afirma representa el tipo de líder populista que Latinoamérica debe rechazar. Y es que sería muy incómodo para la relación binacional si llegara a ganar Cristina, cosa que aún es muy probable, y sobre todo conociendo de antemano lo rencorosa y vengativa que puede ser. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. @la FM. La FM. Alexis García, director técnico del Deportivo Pasto, dio sus impresiones en la FM sobre la final del fútbol colombiano, la cual disputarán con el Junior de Barranquilla. El sábado, es decir, mañana, es la primera parte de la final del fútbol colombiano. 7:30 de la noche. 7:30 de la noche, Junior contra el Pasto. Partidazo. Partidazo. Eso es final inédita. Colombia del Norte contra Colombia del Sur. Sí, de toda la razón, William. Ahí están. Toda la razón. Los dos países. Pues saludamos al técnico del Pasto, Alexis García. Profesor García, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a vos y a toda la gente que nos escucha. No habíamos tenido la oportunidad de felicitarlo aquí en vivo. Felicitaciones. Muchas gracias. Estamos muy contentos, moderadamente contentos, porque creemos que lo que se viene debe ser mejor. ¿Cómo ves la final contra el Junior? Con respeto, el Junior es un gran equipo, es el campeón anterior, tiene muy buenos jugadores, es un equipo con muchas variantes ofensivas que va para adelante y lo respetamos, pero confiamos también en nuestras armas. Profe, usted cuando empezó la campaña con el Pasto, ¿pensó que llegaba a la final, profe? Bueno, yo con los sueños soy medio loco y pensaba yo siempre pienso lo que nadie cree que es posible, y en el interior de mis jugadores les dije que el propósito de ir a Pasto era ser campeón, que no iba ya a pelear descenso ni a pasear, iba a sacrificar todo lo que había que sacrificar para ir a pelear el título, y de eso convencemos a los jugadores, y creo que hoy eso está en la cabeza y en el corazón de todo Pasto, ya no solamente los jugadores.
con Millonarios cabalgando casi todo el terreno, todo el torneo, con equipos tan duros como Nacional, los tradicionales, ¿qué hizo el Pasto diferente para llegar a la final? Bueno, ponerle corazón, porque el corazón tiene razones que la mente desconoce. Entonces nosotros simplemente planificamos, creamos una visión y luego pagamos el precio para llegar a donde queríamos llegar. Hubo muchos sacrificios, muchos desafíos, pero con amor los jugadores los afrontaron, aguantaron cosas que no se aguanta cualquier equipo. Se pasaron viajando en bus de Pasto a Ipiales y Ipiales a Pasto y luchando por un sueño, y creo que por eso pues este equipo merece cosas grandes. Esta final no se había vivido, profe Alexis, con los buenos días, le saluda William Calderón, no se había vivido, pero la historia del fútbol le da favoritismo sin duda al Junior. ¿Qué estrategia ha pensado, qué ha trabajado usted con sus jugadores para enfrentar a la historia que es el Junior? Bueno, es indudable que el mejor equipo del torneo fue Millonarios, era favorito, merecía estar en la final, y ahora Junior es el favorito, eso es indiscutible para cualquiera, tiene todas las armas y tiene la historia, pero lo lindo es que la historia se construye todos los días. Yo conozco muchos equipos con historia que no están entre los 8 y que no clasificaron a la final. La historia hay que escribirla a diario, la historia hay que crearla, y el destino está únicamente en la mente de cada persona, y nosotros pues estamos haciendo nuestra historia y para eso estamos dando todo. ¿Es justo el modelo del campeonato, profe? Si la suerte no le hubiera sonreído a usted y a su equipo y hubieran quedado por fuera, ¿es justo que, como le ocurrió a Millonarios, que haya prácticamente liderado todo el campeonato y a última hora queda por fuera, que llegue un equipo que no estuvo en la parte alta de la tabla, o dos equipos que no estuvieron en la parte alta durante todo el año y sí lleguen a la final? ¿Valdría la pena de pronto revisar ese modelo de juego? Bueno, yo no comparto tu opinión. Yo lo que creo es que aquí nadie clasificó con la suerte, o nadie quedó descalificado por falta de suerte. Yo creo que los equipos que calificaron por trabajo, por visión, por esfuerzo. El Junior fue líder mucho tiempo del torneo, jamás estuvo fuera de los 8. Pasto estuvo más de la mitad del torneo entre los 8, quedó de segundo en la reclasificación, o sea, en la sumatoria de todo lo que va hasta hoy. Lo que quiere decir que aquí no hubo suerte para ninguno de los clubes, fue trabajo, entrega, lucha, y por eso hay dos equipos que con todos los méritos están peleando el título. Después, yo creo que el torneo es extenuante, es supremamente extenuante. O sea, yo creo que lo que no es justo es, por ejemplo, que Pasto tenga que salir de jugar de Ipiales cuando jugó todo el torneo allá. Esas son cosas que sí hablarán de la justicia, pero yo creo que aquí, con suerte, es muy difícil lograr las cosas, porque la suerte es una combinación entre el trabajo, la entrega, la visión y el esfuerzo. Profesor Alexis García, pues queríamos saludarlo, desearle lo mejor, subrayar esta gesta que está haciendo usted con su equipo, y nos quedamos con esta frase de que no hay imposibles si uno lo tiene imaginado y lo tiene en la mente. Muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Luis Carlos, te mando un abrazo y te pases un buen. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Ushi Levy, Azuri Chamá, Laura Newton y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son.